Hola, Hispanotubers, te saluda Algibán007 con licencia para contar la verdad histórica. Hoy hablaremos de la leyenda negra número 15. No me las invento, es que las hay muchas. Esta es la que dice que España sería un país acientífico, sin ciencia propia. Que inventen ellos, ¿se acuerdan? Que inventen ellos. Esta nueva patraña histérica evidentemente no nace en España, pero es asumida como propia por los propios españoles. Porque tenemos esta manía de no saber comparar o de ver solo, eh, vemos la viga en nuestro ojo y la paja en el contrario. Somos un caso único, incluso en sentido bíblico. ¿De dónde viene esta leyenda? Que es una leyenda, ¿no? Para empezar, ¿por qué España llega a América y no otros? Hombre, muy torpes tecnológicamente no deberíamos ser cuando supimos cruzar el Atlántico que nadie más había cruzado, ¿eh? Sin escalas, en 33 días y al primer intento. Por muchos mapas que pudiera tener Colón, sin el conocimiento tecnológico de navegación, del manejo de los vientos y cartográfico, además de una resiliencia enorme, fruto de los españoles, no habríamos sido nosotros quien hubiéramos llegado allí. Es decir, como se ha dicho vulgarmente, el conocimiento no solo seguía, predecía al imperio, es decir, precedía al imperio, porque sin conocimiento nunca se pudo haber llegado a América, mucho menos colonizar esa gran extensión y mantener ese imperio en los 5 continentes durante 3 siglos, que suponía líneas de navegación segura, que suponía construir universidades, construir hospitales, desecar lagunas, hacer obras hidráulicas. La obra de ingeniería que se hizo en América es extraordinaria, lo reconoció Humboldt y recientemente algunas exposiciones, pero es que además teníamos un servicio de correos ejemplar, las comunicaciones había que mantenerlas no solo por mar, también por carta. Todo esto no se podía hacer si España no hubiera sido un país puntero tecnológicamente, y lo seguimos siendo. Fuimos también punteros en el mundo naval, porque la tecnología en España ha estado muy unida a su armada, a su marina. Mientras que fuimos punteros en nuestra armada, la tecnología española fue puntera, porque hay dos instituciones que soportaron la ciencia española. Una es la Casa de Contratación. En la Casa de Contratación había una cátedra de ciencias y de matemáticas fundada por Felipe II, la primera academia de ciencias y matemáticas del mundo, la creó Felipe II. Había una cátedra de matemáticas, había un letrado de ingeniero que eran la figura, los reyes católicos. Es decir, la ciencia y la tecnología eran muy importante para las obras públicas y para mantener la guerra, y también en tierra, los tercios, y en mar. Y todas lo que eran las expediciones, que eran de una enorme complejidad y que siempre al lado de la cuestión política o de la cuestión evangelizadora iba la cuestión científica. El siglo XVII, por ejemplo, está lleno de expediciones científicas. Malaspina, Celestino Mutis, y por eso nosotros pudimos llevar a cabo la primera campaña de vacunación masiva con Balmis. Hoy está de moda porque es el nombre que ha puesto su operación el ejército, que por cierto en Cataluña rechazan los hospitales del ejército, como los ingleses rechazaban la vacuna gratis que les traía Balmis desde España, con un sistema muy novedoso. Todo esto no es casual en cosmografía, en plantas, en botánica, en medicina, en los hospitales que se construían y en farmacopea, porque los hospitales que se construían en América eran hospitales abiertos a todo el mundo. Otra característica que ha llevado siempre la ciencia española es que no ha sido clasista, pero es que además era una ciencia mestiza, porque se aprovechaba de los conocimientos que tenían los indios. Había hospitales pueblo, que se llamaban así, donde se practicaba la medicina occidental y la medicina de los indios. No se rechazaba la medicina de los indios. Y muchos productos farmacológicos de aquella época se fabrican por españoles aprovechando el conocimiento que tenía la propia medicina natural de los indios, de hierbas y de productos naturales. Ha sido así siempre. ¿Por qué esta mala fama? Bien, volvemos a la leyenda negra, señores. Hay autores que a ustedes les van a sorprender que encontraban tiempo para meterse con nosotros. Son muchos, pero voy a hablar de uno que no se imaginan. Julio Verne.
Ustedes han leído sus novelas, seguro, de jóvenes, sus hijos o sus nietos, depende de la edad, pues conocen perfectamente las novelas de Julio Verne, 20 leguas de viaje submarino, la vuelta al mundo, el viaje a la luna. Bueno, ¿saben ustedes que en una de sus primeras novelas, De la Tierra a la Luna, en 1865, era una novela que ha pasado desapercibida, pero que en su época tuvo una difusión importante porque Julio Verne era muy famoso ya? Narra una expedición científica a la Luna, donde se unen una serie de países y cada uno aporta dinero y científicos. Bien, pues de esta reunión, Julio Verne dice literalmente, no las palabras, el que menos aportó fue España. Menos que Portugal, entonces ya colonia británica económica, menos que Rusia, porque no solo es que no tenía dinero, tenía que dedicar todo el dinero a construir el ferrocarril, otro mito, que España tuvo el ferrocarril más tarde que ninguno, es falso, ahora lo veremos, sino que además entre sus científicos no había ninguno que pudiera diferenciar el peso de un proyectil o el de la Luna. Así de despectivo era Julio Verne, que ustedes tendrán libros y habrán gastado muchos euros y antes pesetas en comprar sus novelas. Imagínense ustedes que un autor, un novelista español, dijera, bueno, había una expedición científica a, no sé, a descubrir el Orinoco, ¿no? Y el más tonto de todos era un francés, que era tonto, no sabía diferenciar entre un barco y una vela, y además su país, bueno, no dedicaba ni un solo dinero a la navegación y al descubrimiento. Era el país más torpe de Europa. Bien, ese autor español es famosísimo en Francia. ¿A qué no? Primero, que no habría ningún español que se atreviera a decir esas cosas. Julio Verne no visitó España nunca. No conocía España de nada. Todo eso era un desliz literario. Todavía hay ingenuos entre nosotros, ¿verdad? No. Y todo era falso, porque el ferrocarril español fue relativamente de los primeros. Lo que pasa es que en vez de construir el ferrocarril en España, lo construimos en La Habana. Sí, o sea, una metrópoli terriblemente centralista, ¿verdad? El primer ferrocarril lo construye en La Habana, en Cuba. El segundo en Jerez y el tercero la línea Barcelona-Mataró. Esto es un país centralista dominado por los intereses de Castilla. Cuando viene la modernidad, piensa primero en los territorios de ultramar, después en el sur y después en Mataró, también por razones industriales, o en Castilla. Pero el ferrocarril se desarrolla en España de manera muy paralela al resto de Europa. En 1917, por ejemplo, las líneas que había entre París y Italia eran tan deficientes que las tropas tuvieron que pasar a territorio italiano andando por los Alpes. Stendhal recoge un viaje suyo en ferrocarril entre, creo que era entre París y Burdeos, que tardó de 72 horas, 1840 y tantos, 50. En fin, ¿qué pasa? De nuevo, la doble vara de medir, queridos amigos, de la doble vara de medir. No solo eso, aquí se habla de Leonardo da Vinci, aquí tenemos grandes científicos y grandes inventores que solo se han descubierto a finales del siglo XX. Esto nos llama la atención. Hubo una polémica a principios del siglo XX entre Menéndez Pelayo y Ramón y el célebre médico, ¿no? Menéndez Pelayo dijo que todo esto, que no había ciencia, era falso, empezó a alabar la ciencia española y le respondieron que eso no era cierto. Los tónicos de la voluntad le respondió que no era cierto. Pero yo creo que ni una cosa ni la otra. Hemos tenido grandes inventores y grandes científicos. Ramón y Cajal, era el que le respondía. Bueno, podemos hablar de Jorge Juan, de Celestino Mutis, Malaspinas, Sant Pons, Monturiol, Isaac Peral. Cajal, el propio Severo Ochoa, Quiroga, Calderón, Bolívar, Herrera, Juan de la Sierra. Está Juanelo Turriano, que fue un gran ingeniero. Hablamos del siglo XVI. Era el maquinario mayor de Felipe II. Juan de Herrera, que es famoso como arquitecto, pero también era un gran ingeniero y un gran tecnólogo. Y, en fin, estableció canales, presas importantes. Jerónimo Allanz,
que podemos llamar el Leonardo español, vivió entre 1553 y 1613, autor de más de 50 patentes. Otra de las leyendas negras es que españoles no patentamos. No es verdad. No es que no patentemos, sino que no solemos tener el sentido práctico de sacarle dinero a las patentes. Es un problema, es verdad que eso es cierto, por la falta de sentido práctico, somos muy quijotes, pero la segunda patente del mundo es española. La patente se crean en la República de Venecia, inmediatamente vienen a España, y la segunda patente del mundo es española. En esos tiempos los ingleses solo tenían la patente de corso, ¿no? Y luego ha habido otras patentes que hemos sido los españoles y nos han robado, o se han aprovechado empresas de otros países. Ahí de nuevo entramos en la ingenuidad española. Eh, pero tenemos, como digo, a Jerónimo Gallán con 50 patentes. Agustín de Betancourt diseñó la primera máquina de vapor continental. La primera máquina de vapor la hizo Jerónimo Gallán, aunque luego Thomas Savery se aprovechó de su invento y la patentó él, pero ya la había patentado Jerónimo Gallán. Es que esto no se sabe, pero la máquina de vapor la inventan los españoles, como tantas cosas, ¿no? Luego Leonardo Torres Quevedo eh, creó el primer dirigible español que mejoraba notablemente a los europeos. Mónico Sánchez, el primer aparato de rayos X, habló de Ángela Ruiz Robles, que inventa el ebook, ¿no? El primer libro mecánico, no fue ni Bill Gates ni Steve Jobs, fue ella, etcétera, etcétera, ¿no? Realmente España crea la primera institución científica oficial, que es la Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, en tiempo de Alfonso XIII. Alfonso XIII hizo dos cosas muy importantes. Esta, y luego donó un terreno enorme que era de la corona para reconstruir la Universidad Complutense. La Universidad Complutense había nacido en Alcalá de Henares, por eso se llama Complutense, que por cierto, el cardenal Cisneros fue un gran promotor de la universidad, que entonces era muy famosa, y que creó, por ejemplo, la primera cátedra de estudios lulianos. Ayer hablamos de Ramón Lulurio, que para algunos es un autor separatista catalán. Bueno, tan no era así, que el propio cardenal Cisneros crea la primera cátedra de estudios lulianos en Alcalá de Henares. Bueno, pues cuando Alfonso XIII cede ese enorme terreno que algunos conocen hoy, la Universidad Complutense se convierte en la segunda más extensa de Europa, ¿no? Y tenemos la Junta de Ampliación de Estudios, que no desaparece después de la guerra, que se transforma en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, e incluso después de la guerra, realmente en Europa había solo tres centros de tipo, o sea, centros públicos donde se canalizara la investigación pública: uno alemán, el Centro de Ricerca italiano, y el español, antes que el francés, que ha hecho grandes cosas y las sigue haciendo, aunque quizás no tengan la publicidad de otros. ¿Cómo han tratado los demás a su ciencia? Pues claro, los demás es que todo lo que hacen lo airean a los 50 vientos, y además aprovechan de las invenciones de los otros y las ponen a su nombre, como pasó, como digo, con la máquina de vapor, o como pasó con el submarino, que le robaron la patente de Isaac Peral, o como pasó con el autogiro de la Cierva, que es el accidente de helicóptero. Es decir, ellos se apropian enseguida de lo de los demás y se inventan lo suyo. Tan es así que, fíjate, hay un caso muy curioso, y con esto acabo, no quiero alargarme, aunque podríamos estar horas hablando de la ciencia española, incluso en la actualidad, que hacemos con nuestros científicos, si realmente les damos bueno, el apoyo y la publicidad que se merecen, el prestigio que se merecen, si los estudiamos en el colegio, en la universidad, si les damos bueno, esa visibilidad. Pero hay un caso curioso, el de Turing. Turing es un gran matemático inglés, el inventor de la computación prácticamente, y además el que descubre cómo funcionaba la máquina de encriptación Enigma de los alemanes. Por tanto, no es exagerado decir que los ingleses ganan la guerra en gran medida gracias a Turing. También gracias a Garbo, el espía español, etc. En fin, gracias a Turing. Turing tenía un problema, y es que era homosexual. Entonces, en 1952, le quitan todos sus títulos, le despojan de la cátedra, le arrinconan, casi le meten en la cárcel, hasta el punto de que en 1954 Turing se suicida. Otros dicen que fue asesinado. No está claro la muerte de Turing. ¿Alguien primero sabe esto? Hay una leyenda negra respecto a la homofobia
del gobierno británico respecto a sus científicos, pero es que solo fue, en fin, reconocido, recuperado sus títulos en 2013. En 2013, hace nada, ¿eh? Con un presidente conservador, con Cameron, no laborista, ¿eh? Bien, en todo este tiempo que pasó esto, despojaron, etcétera, Gran Bretaña se ha seguido aprovechando de todas las invenciones, descubrimientos de Turing, como si fueran propias, por supuesto, de Gran Bretaña, ocultando este hecho. Ocultando este hecho. Aquí, sin embargo, seguimos dándonos latigazos con la Inquisición. No, hablamos del siglo XX. Siglo XX. Prácticamente hay sospechas de incluso le mandan a desaparecer a Turing. Por ser homosexual, un gran científico. Claro que las obras de James Joyce también fueron prohibidas en Irlanda mucho tiempo. Censura, con un gobierno democrático, siglo XX. Nadie habla de esto, nadie habla de esto. De Turing, a pesar de que procrastinaron, digamos, sin embargo, de sus inventos, todos hablaban con enorme desparpajo diciendo esto ha sido una cosa inglesa. Así tratan los países a sus cosas unos y otros. No somos peores que los demás, simplemente no valoramos lo que hacemos. ¿Podemos hacer mejor las cosas? Es evidente, pero tampoco digamos que no hemos hecho nada o que no hay nada de lo que valorar en lo que sí que hemos aportado como ciencia, allá hablábamos como filosofía al mundo. Si no hubiéramos tenido grandes científicos, España no hubiera sido jamás una gran potencia militar, política y cultural. Es ridículo pensar esto. Pero es que hoy seguimos siendo innovadores. Hoy seguimos teniendo grandes científicos. Algunos quizás trabajen fuera de España, pero seguimos teniendo grandes científicos. Valoremos todo esto, hagamos autocrítica, pero no nos fustiguemos. Aprendamos los errores, pero no nos regodeemos en que somos peores que otros, porque no lo somos, señores. Puede que si investigamos, incluso descubramos que quizás seamos hasta mejores. Que tengan buena jornada. Se despide de ustedes Algimán 007 con licencia para contar la verdad histórica y acabar con el virus cultural.